buenas noches, mi nombre es Jimena Cortés, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa 200 años de mujeres pioneras. Los saludamos y les recordamos que este espacio surge luego de una alianza que hemos hecho entre RTBC, Sistema de Medios Públicos, y la Vicepresidencia de la República. Queremos generar pedagogía alrededor de nuestra historia de independencia, pero desde el ángulo femenino. Por eso hemos escogido a las mujeres que han impactado la historia de nuestro país y las traemos aquí cada semana para conocer su historia y para dejarnos, por supuesto, inspirar por ellas. Saludamos a nuestros televidentes de Canal Institucional y también a quienes nos escuchan en podcast en la página de Radio Nacional de Colombia. También cada historia se ve posteriormente en Facebook en vivo de RTBC. Iniciamos con nuestra invitada de hoy, por supuesto, una gran pionera. Ella es Lucía Arbeláez de Tobón. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y tiene un magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y es pionera por, oigan esto, haber logrado la modernización y sistematización de los juzgados en Itagüí. Además, porque ella lideró la implementación del sistema de gestión de calidad para los despachos judiciales del país y las oficinas administrativas a nivel nacional. Y algo muy importante, también ha liderado la creación de la Comisión Nacional de Género y el Desarrollo, una guía para juzgar con perspectiva de género. Qué aporte tan importante para nosotras, las mujeres colombianas. Lucía, bienvenida a 200 años de Mujeres Pioneras. Muchas gracias, Jimena. Buenas noches y bueno, muy agradada de estar aquí atendiendo esta invitación. Claro que sí, Lucía. ¿Qué tal si comenzamos esta entrevista conociendo un poco más de tu vida desde pequeña, contándonos cómo fue tus años de colegio, de pronto una anécdota que recuerdes y que nos quieras compartir aquí en la noche de hoy? Bueno, pues iniciar por la época del colegio, que ya fue hace rato, es algo que diría yo hacer un comentario tranquilo. ¿Por qué? Porque transcurrió sin mayor novedad. Estudié en el colegio La Presentación del Centro de Medellín. Allí cursé toda la primaria hasta el 6º grado de bachillerato. Así como una anécdota importante, tal vez recordaría una situación simpática donde un día con unas compañeras nos escondimos, no nos fuimos en el transporte y nos fuimos sin que se dieran cuenta las hermanas de la presentación a comprar un grillo plástico. Era muy ingenioso eso y estábamos todas con deseos porque uno veía el grillito, se aplicaba y brincaba. Entonces eso fue una pilatuna, quedamos felices con los grillos, pero llevó a un fuerte castigo. ¿Hubo algún suceso que te llevara a inclinarte por lo que estudiaste en la universidad, por las ciencias políticas, el derecho, para estar tan involucrada en la rama judicial en nuestro país? ¿Qué pasó de pronto en algún momento que tú dijeras esto es lo mío y esto es lo que voy a estudiar? Sí, la verdad sí sucedió algo. Yo ingresé a la Universidad de Antioquia en la idea muy clara de que debía estudiar Derecho, lo tenía perfectamente identificado. Y vi hasta el año 1972 que cumplí pues con el grado. Pero ¿qué fue importante de eso? Que durante esa etapa del pregrado hubo muchas huelgas en mi universidad. La Universidad de Antioquia se distinguía por eso. ¿Y a qué llevó? A que se me permitiera en esos momentos entrar a una serie de pasantías en los juzgados y ahí fue donde inicié el tránsito por el Poder Judicial. Inicié como escribiente judicial en un juzgado penal, pero de allí esa vinculación y experiencia me llevó a que fuera más tarde nombrada juez segunda civil municipal de Itagüí, donde permanecí un año y de allí me trasladaron al juzgado circuito civil de Río Negro, cargo que desempeñé por 10 maravillosos años de mi vida. La verdad es que los tildo de maravillosos porque en esa época contraje matrimonio con mi esposo José Irian Tobón, hombre inteligente, trabajador y afectuoso, lleno de valores. Ahí a ese hogar llegan 2 hijos, Cristina y Santiago. Y ahí transcurre un tiempo y soy nombrada magistrada en el Tribunal Superior de Medellín. Allí permanezco 18 años.
de los cuales pude ejercer como presidenta de la sala laboral y de la corporación. ¿Cómo combinabas tus dos roles, el de mamá, bueno, tus tres roles, el de esposa y magistrada? ¿Cómo eran los horarios? ¿Qué fue lo más difícil durante esos 18 años? No, la verdad es que yo creo que en eso tiene que tener uno, primero que todo, organización, ¿sí? Saber qué es lo que tú tienes que hacer. Tuve la fortuna, como decía, de una persona que me acompañó en esa parte del hogar, donde uno puede repartir esas actividades de cuidado, ¿cierto? Porque es difícil, pero no tuve problema, fui afortunada y verdaderamente no fue grave la situación. Además, en Río Negro era para ese entonces un sitio donde uno podía perfectamente hacerse acompañar de personas que estuvieran en la casa y muy cerca a la oficina. Además, en un sitio maravilloso, en una cabaña vivía, y realmente el despacho fue de lo mejor que he podido tener yo en la vida. Una etapa muy bonita, y por eso te decía que fue una etapa maravillosa. De ahí ya salté a los 18 años que llevaba allá, pasé al Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior ya es una actividad que me toca desempeñar en Bogotá. Se trata de una alta corte, de una alta corporación de justicia, y el paso por ese organismo también fue maravilloso. Es decir, es haber tenido la oportunidad de compartir con altas dignidades nacionales e internacionales en términos de Estado. Muchas personalidades de estas incidentes en el desarrollo del país. Allí se pasó 8 años que dura el periodo constitucional y que me permiten llevar a cabo múltiples tareas que van a contribuir a lo que decía, al desarrollo del país y en especial a la modernidad de la rama judicial. Esos trabajos tienen que ver, esas dos situaciones que te estoy diciendo, tienen que ver con lo que es la implementación del sistema de gestión de calidad, que tal vez ahora lo referiste, sistema de gestión de calidad para los despachos judiciales y para todas las dependencias administrativas. Ahí entró a jugar el tema de la modernización de los juzgados de Itagüí. Ya venía de antes, pero aquí se fortalece estando en el Consejo Superior. No fue fácil porque esto aplicaba a un cambio cultural. Incluso en muchas oportunidades se decía que uno estaba descentrado como abogado, que los abogados simplemente se tienen que dedicar al derecho. Pero es que el derecho requiere también de planeación, de estrategias, es decir, de todo un manejo administrativo en la gestión pública y en la rama judicial. Entonces, dentro de ese trabajo viene otro proyecto que es supremamente importante, que es el que tiene que ver con derechos humanos y la introducción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. ¿Qué se hizo? Nada, con un equipo, porque yo tenía mi equipo de trabajo, mis compañeros de trabajo, y ahí se empieza a construir todo un desarrollo con una mirada diferente, una mirada de los derechos humanos. Y de los derechos humanos respetuosos del principio de igualdad, de la no discriminación y obviamente apuntándole a un verdadero acceso a la justicia. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso para implementar la perspectiva de género en los juzgados? ¿Cuánto tiempo duró desde que se presentó la idea, desde que encontraron la forma para ponerlo en marcha? De pronto, ¿qué tropiezos encontraste que nos puedas contar ahí? Sí, verdaderamente esto se empieza a gestar en los juzgados de Itagüí y de Envigado,
Pero como te digo, fue ya en el Consejo Superior cuando pude llegar y estuve en la presidencia de la sala y en la presidencia del Consejo, en una serie de reuniones que se hicieron, incluso con la consejería en su momento de género, ¿sí? Y no solamente con la consejería, sino con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se hicieron algunas reuniones en aras de avanzar porque el país necesitaba tener claridad de estos aspectos. Y ahí fue necesario en la sala administrativa empezar a trabajar, a mirar. Me reuní con muchas magistradas, ahí ya era, digámoslo, a otro nivel, porque ya era con todas las magistradas de las altas cortes, de las 4 altas cortes, y conjuntamente también con uno de los magistrados empezamos a ver la necesidad de construir unos criterios, de llevar esa voz sobre el derecho a la igualdad, sobre la no discriminación y sobre todo para que fuera comprendido por la judicatura en la aplicación de las sentencias. Entonces ahí se viene. Formalmente, digamos que la fuerza se cobra a partir del año 2002. ¿Qué sentencias, de pronto que puedas mencionar algunas importantes, se han dado desde que se está implementando la perspectiva de género en la rama judicial aquí en Colombia, gracias a todo este trabajo que tú hiciste? Algunas que puedas mencionar, que hayan marcado de pronto hitos. No, es decir, hay sentencias que, por ejemplo, cuando se trabaja la sentencia por la doctora Clara Inés Sánchez en el año 2000 con la ley de cuotas, ¿cierto? Pero no, es decir, en este momento no vamos a hablar de una u dos. Mírame, hay cantidades en este momento de sentencias que pueden ser consultadas a través del Observatorio de Género que tiene la Comisión instalado en su página web, en la rama judicial. Cantidades de sentencias. Ya en este momento sobrepasan las 1000 decisiones judiciales de las 4 cortes, de la Corte Constitucional, obviamente, porque ellos manejan allá los derechos humanos, ¿cómo es? La Corte Suprema, también el Consejo de Estado, e incluido lo que son también las decisiones que trabajó en su momento la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. En muchos temas cubren desde el derecho a la salud, ¿sí? Derecho a tener análisis sobre lo que es la violencia obstétrica. Muchas sentencias que hizo Ruth Estela Correa, sentencias que hizo Estela Conto. En la sala penal, hablar, por ejemplo, de lo que fue Marina Pulido, muchos magistrados, Enrique Gil, es decir, sería casi que injusto citar A o B, porque son muchas las sentencias que en este momento están al conocimiento de la sociedad y de los jueces y que hemos venido trabajando. Precisamente cuando hacemos las capacitaciones en las regiones, es parte de lo que hace un magistrado, ir a compartir el cómo hace aterrizar esa perspectiva de género dentro de las providencias judiciales, y allá se hace el análisis de esas sentencias. Se le permite que haga el análisis de si hay discriminación múltiple para poder hablar de qué, si están en una situación de interseccionalidad. Le recuerdan que debe ir a buscar si hay estereotipos en las pruebas o en el desarrollo del proceso, y que al tiempo no olvide que no puede estereotipar en su sentencia. También se le dice cómo debe hacer un análisis del contexto donde se desarrollan los hechos y tomar muy en cuenta cuáles son las relaciones de poder que hay, asimetrías de poder que le vayan a hacer un daño y que entonces se deban tomar en cuenta para que no falle en su decisión judicial. También si hay relaciones de sexismo, se le dice, escuche la voz de la mujer, escuche la voz de esas personas que están en condición de vulnerabilidad, para que las pruebas sean bien entendidas, que privilegie la prueba indiciaria, porque todos los casos son violencia, ¿sí? Son maltrato, violencia sexual, violencia intrafamiliar, es decir, incluso tratos crueles, todo lo que está sucediendo con todos estos temas que tienen que ver con violencias, pues que aterrice las cosas, que privilegie toda esa prueba, que escuche la voz de estas personas. Entonces fíjese que esto es una serie de tips
una serie de elementos, de criterios, de pautas, como las quieran llamar, pues no son obligatorias, pero que lo hacen caer en la cuenta de que si los tomo en cuenta, si los analizo con juicio, me pueden orientar para que haga una sentencia con respeto de qué, de ese derecho a la igualdad, donde no haya discriminación, donde se traten de superar la cantidad de barreras que en el camino se encuentran, donde yo pueda entender que hay unos estereotipos que dañan, porque el juez que no comprende si hay un estereotipo tiene esa mirada nublada, no es capaz de definir. Y en este caso de los estereotipos, con mucha mayor razón, que cunden por todas partes. Mire que un juez se levanta y vienen todos los problemas. El periódico trae estereotipos. Si escuchamos noticias, estereotipas de diferentes partes. Las pancartas que veo en el camino, las vallas. Uno llega a fallar un proceso imbuido de todos esos estereotipos. Y eso le hace que uno no falle con cierta imparcialidad. Quiero contarte que en 200 años de Mujeres Pioneras siempre dedicamos un espacio del programa para recordar a esa lista de todas las mujeres que fueron las primeras en hacer la diferencia en nuestros momentos de independencia hace 200 años. Nosotros las denominamos aquí las heroínas de nuestra independencia. Y la heroína de hoy se llama Salomé Buitrago. Te voy a contar un poco de ella. Ella fue una mujer aguerrida que, sin importar lo que pudiera pasar, ayudó a los patriotas que cruzaron por su pueblo natal, Tensa, cuando iban camino a Casanare, razón por la cual fue fusilada por orden de Carlos Tolra. Esto fue el 3 de diciembre de 1817. ¿Qué opinas de nuestra heroína de la independencia del día de hoy, Salomé Buitrago? No, pues es decir, en el contexto y en su momento, algo supremamente valioso, una mujer que realmente no sabe uno de dónde saca el ánimo y para semejante hazaña y para superar tantas dificultades que debió tener. Una cosa maravillosa. Y a través del tiempo, como ella, hemos podido encontrar personas que desde diferentes ángulos han hecho aportes muy grandes, ¿cierto? Yo creo que sí, aportes también desde la investigación, en la parte académica, y yo creo que también en los diferentes organismos del Estado. Cada momento que uno quiera ver, hay personas. Cada vez más, afortunadamente hoy se está haciendo una campaña bonita, los medios de comunicación se han ocupado, mire lo que están haciendo ustedes, por exaltar todas estas situaciones, por mostrar todos esos momentos, y eso emula a que otras personas que van más atrás y por ejemplo uno vio tanto, mira eso y es muy importante. Qué bueno que los que nos siguen, los hijos, las hijas, porque este tema también hay que entender que no lo podemos dejar solamente que sea un tema de mujeres. Aquí hay un tema de hombres y mujeres, porque para poder avanzar en la igualdad, en la equidad y en la no discriminación tenemos que estar acompañados todos. Obviamente que la mujer lucha con más fuerza, pero ojalá que pudiéramos que esto se entendiera a todos los niveles. Bueno, Lucía, yo quiero agradecerte por el tiempo que nos has dado, por cómo nos has contado detalladamente estos logros tan importantes que bajo tu liderazgo se han obtenido en el Poder Judicial en Colombia. Pero antes de despedirnos, yo quiero hacerte una pregunta y meterla mucho en la situación actual que estamos viviendo en nuestro país, en unos días, en unos momentos de muchas protestas, de mucha inconformidad, entre muchos de nuestros compatriotas colombianos, de pronto por falta de fe, de esperanza, de credibilidad al Estado, al Poder Judicial. Yo quisiera que tú les hablaras a esos colombianos, y me gustó lo que dijiste ahorita, y es que para lograr la igualdad y la equidad no hay solo que enfocarse en el género o en un grupo o en una minoría, sino hay que hablarles a todos y
enfocarnos en todos. Entonces, ¿qué les dirías tú hoy a esos colombianos que han perdido la fe en las instituciones? ¿Cómo los alentarías? No, yo creo que saliéndonos un poquitico más bien del contexto político que estamos viviendo ahora, que es muy lamentable, pero que de todas maneras sí nos tiene que guiar en todo momento, es una mirada de tranquilidad, de paz, pero sobre todo de equilibrio, ¿sí? Es muy importante esa ponderación y ese equilibrio que a veces ve uno que le falta a las personas. La guía que debe tener cualquier ser humano es el respeto por el derecho a la igualdad, por la no discriminación, sí, eso es una norma que viene, es decir, desde siempre, desde nuestra Carta de Derechos Humanos, el respeto por la libertad, el respeto por la dignidad. Y en aras de eso me restrinjo pues a lo que es la parte del Poder Judicial, siempre toman en cuenta estos referentes y muy importante que se aplique de una manera técnica a cada una de las sentencias que uno vaya a dictar. Es decir, para un juez, es que un juez tiene una condición muy especial, es ajeno a todos los hechos, simplemente la norma, su código, el derecho, la juridicidad, y en base a eso toma las decisiones que son encaminadas a resolver los conflictos jurídicos que se le presentan por unas partes que están en conflicto. Ahí es donde tengo que apuntar yo a ser un juez imparcial, probo, y es decir, llevando a lo más mínimo el examen de ese proceso para que pueda salir con aplicación del derecho, con justicia y sobre todo que genere tranquilidad y un verdadero acceso a la justicia. Eso respecto de lo que podría darse al Poder Judicial. Muchísimas gracias, Lucía Arbeláez de Tobón, pionera en Colombia, por haber liderado el tema de la modernización de nuestro sistema judicial y por haber ayudado a que se implemente la perspectiva de género también en el Poder Judicial en nuestro país. Gracias por acompañarnos, muy digna de estar aquí en esta lista de las mujeres pioneras de Colombia. Gracias por la invitación, una feliz tarde. Muchísimas gracias también a nuestros televidentes de Canal Institucional y a todos los que nos escuchan en formato podcast por la página de Radio Nacional de Colombia. También quiero saludar y enviar un abrazo caluroso a quienes se conectan a través de nuestro Facebook de RTVC. Esto es 200 años de mujeres pioneras, resultado de una alianza con Vicepresidencia de la República. Yo soy Jimena Cortés, ya saben que nos vemos la próxima semana con otra gran invitada. Buenas noches.